Acabo de terminar de leer un libro que se llama La Dama de los Espejos. Mariquita Sánchez, una vida apasionada, de Gabriela Margal. Lo compré porque a mí me encanta la historia y aunque está la advertencia de que es una novela histórica o una historia real novelada, como quieran decirle, me interesó muchísimo porque además la vida de Mariquita o María Josefa Petrona de Todos los Santos fue una vida apasionada y apasionante. Pensemos que en 1801, ella hizo frente a la autoridad de los padres, sentando un precedente que no existía en esa época y menos en los virreinatos. La historia es conocida. Mariquita o María de Todos los Santos enfrentó a sus padres para no casarse por obligación, como era en esa época. A los 14 años ella es obligada por sus padres, que era lo común y lo habitual en todos lados, a casarse con un hombre de su elección. Los padres generalmente en esa época no elegían un joven de 18 para que se case, elegían un hombre, como decían ellos, hecho y derecho, de fortuna, de buena familia. Y ella los enfrentó recurriendo a la autoridad del virrey para que no sea obligada a casarse contra su voluntad. Este dato ya nos marca lo que significó Mariquita, como se la decía, se la nombraba, pero también sabemos que ella tuvo una vida realmente luchadora, una mujer que desafió muchos de los modelos y de los patrones impuestos en su época. Y que también hizo un péndulo en su vida, en los amores, en vivir para la revolución, porque fue una de las que estuvo presentes ese día en la Plaza de Mayo, en ese 25 de mayo, en el cual salieron a hablar a los patriotas por primera vez por el balcón y a anunciar la formación de la primera junta. Ella estuvo ahí, ese cuadro famoso que todos hemos visto del Cabildo y la gente, bueno, ella estaba ahí en ese lugar. La historiadora que escribe esto, por supuesto, investigó mucho en los detalles de la vida. Pensemos que las casas en las que vivió Mariquita Sánchez de Thompson fueron casas muy reconocidas. Era, como está mencionada en el libro El Tesoro de Buenos Aires, era el Tesoro de Buenos Aires. El tema es que yo lo compré por eso y lo leí realmente sorprendida porque había muchas cosas que desconocía. Por ejemplo, desconocía la frivolidad de Mariquita. Esto lo vamos a hablar igual en otro momento. Lo que quiero hablar es del libro, porque el libro se lee muy fácilmente. El libro tiene una narrativa muy buena, muy buenas descripciones. Los diálogos, que por supuesto están imaginados, y esa es la parte novelera de la historia, están muy bien llevados. Uno puede ver la casa de Mariquita o las casas en las que vivió. Y también el carácter de las personas con las que ella trató y con las que a las que tuvo que desafiar. Pero, a ver, el libro lo podemos leer, como les dije, con pasión, con interés, con sorpresa, porque hay muchas cosas que, vuelvo a decir, a mí que me encanta la historia, yo no sabía. Así que lo vamos leyendo bien. Hay un momento en la vida de Mariquita donde empieza ya un desafío marcado en la época. Tiene que ver con, primero, sus inclinaciones políticas. Ella venía de la, no digamos oligarquía, pero de las llamadas familias patricias. Su primer matrimonio la había descolocado un poco, y esto está muy bien narrado en el libro. Ella se casó con Carlos Thompson, que era un primo, y que era con el que ella quería casarse, pero tardó años en conseguir el permiso para casarse, porque una cosa era que pedir el permiso para no casarse por obligación, y la otra es pedir el permiso para casarse, o sea, fue complicado. Y en apariencia, según nos cuenta la autora, logró un matrimonio feliz.
un matrimonio revolucionario. Sus ideas eran las ideas de Mayo, se identificaba con todos los que ella trató en ese momento, que eran los personajes que conocemos por la historia de la Revolución de Mayo: Moreno, Paso, Castelli, Cayetano Rodríguez, que es una figura que emerge como muy fuerte y realmente dan ganas de investigar su historia y su vida, porque fue un revolucionario también en otros aspectos. Entonces ella nace a la vida política con estas ideas revolucionarias. Después se tiene que enfrentar a la hecatombe que fue aquel país que nacía, las Provincias Unidas del Río de la Plata, con las guerras internas, y no estoy hablando de unitarios y federales todavía, y realmente refleja muy bien el caos que significó, las traiciones que hubo y también las lealtades. Porque todos sabemos que la Revolución de Mayo y la Primera Junta derivaron en sucesivos gobiernos y luchas internas con fusilamientos, con exiliados. O sea que esto no empezó con los unitarios y federales. Y ella le tocó estar ahí en el medio. Y por supuesto llega el momento de Rosas, que Rosas había sido un amigo de la infancia. Aquí en este libro se sugiere que podría haber habido una historia de amor, tal vez o no, está como sugerido. Pero también empiezan los problemas para Mariquita cuando ella ya enviudada, y hay un dato que da la autora que es difícil, que es cómo muere su marido en una misión supuestamente diplomática, secreta. Y ella se enfrenta a esa terrible época rosista, donde más allá de las opiniones políticas y de los ideales de cada uno, se sembró el terror, que no era nuevo, ya había un montón de fusilados y masacrados en nuestro país para cuando llegó Rosas. Pero a ella le toca estar dividida, porque por un lado está Rosas, que es su amigo de la infancia, y por otro lado están sus amigos que tienen prácticamente que huir. Para esta época ella ya está grande, ya enviudó por segunda vez. En realidad no enviudó, después más tarde, pero sí está separada de su segundo marido, que la había llevado a la frivolidad absoluta, a hacer una casa totalmente frívola y lujosa, con la fortuna de Mariquita, que en esa época manejaban los maridos. La cuestión es que llegamos a un punto más difícil en la vida de Mariquita, siempre siguiendo a la autora, que sabemos que es una historiadora, así que le creemos. En esta parte a la que llegamos difícil, donde está incluido el autoexilio de Mariquita a Uruguay, una época tremendamente tumultuosa, se narra con muchos detalles el romance vivido entre Mariquita Sánchez de Thompson y un hombre muchísimo más joven, de la generación de su propio hijo, un hombre amigo de Esteban Echeverría y de Alberdi, que se llamó Juan María Gutiérrez. Este hombre después lo vamos a encontrar firmando la Constitución del 53, pero esto es aparte. Bueno, se narra con mucho detalle el romance entre ellos. Imagínense un romance entre una mujer de alrededor de 50 años y un hombre muchísimo más joven, con edad para ser su hijo. En esa época. O sea que revolucionaria por todos lados, sí. Apasionada, siguiendo su amor, aparentemente sí. Obviamente después las realidades la van castigando mal. Ella vivió prácticamente como una mendiga, pero siempre sostuvo esto de ser como un lugar donde la gente se reunía. Y esto la autora lo va narrando muy bien. Realmente el libro lo bebemos, lo incorporamos, lo leemos. El único problema es el siguiente. El libro termina con la muerte de Mariquita, con su final. Y cuando leemos el comentario de la propia autora, ahí viene una gran sorpresa que a mí me dejó, más que sorprendida, me dejó desconcertada. Porque es cierto que las historias noveladas o las novelas históricas tienen mucho de ficción en cuanto a los diálogos y algunas escenas que hay que imaginarse porque nadie las vio, como las escenas íntimas o las discusiones adentro de la alcoba.
o un diálogo, bueno. Pero sabemos que el contexto histórico está respetado, básicamente también porque estamos hablando de una historiadora. Cuando ella hace los comentarios, Gabriela Margal, ahí nos enteramos que en realidad tal vez no hubo un romance con Juan María Gutiérrez, sino hubo un romance con otro, probablemente con Esteban Echeverría. Pero que ella eligió en base a una carta de Mariquita, que son pocas líneas y que está reproducida en el libro, eligió a Juan María Gutiérrez como su amante, o su amor, su enamorado. Y ahí me quedé desconcertada, porque lo eligió la historiadora, no fue real. Este tema es para reflexionar y hasta realmente para una especie de debate, ¿no? Porque yo a una historiadora le creo lo que está diciendo. Se supone que se basa en fuentes y yo imagino las licencias poéticas que se toma, pero cambiar un personaje real por otro real, esto para mí nunca lo había visto. Vuelvo a repetir, este libro no es una ficción, es una historia real. Bueno, el libro es muy bueno, en realidad es bueno, uno lo lee bien, lo termina. El único problema es que en el comentario final nos enteramos que una parte importantísima y revolucionaria, como es el amor de una mujer grande con un joven en esa época, en el exilio y todo lo demás, es una elección de la autora y no se basa en hechos reales. El libro está bueno. A mí me desconcierta esta parte, porque sentí como que me habían mentido. Bueno, por algún motivo la autora, la novelista y la historiadora, todas en una, eligió poner otro personaje real en lugar de otro personaje real que aparentemente fue quien protagonizó ese romance extraño, revolucionario y probablemente único con Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer digna de que se escriban muchos libros, porque no solamente se cantó el himno en su casa, fue una revolucionaria hasta su último momento. Repito, el libro se llama La Dama de los Espejos, Mariquita Sánchez, una vida apasionada. Lo recomiendo, pero acuérdense que una parte importante es pura ficción.